Perfil de autoridad de lo que mucho no conoce la sociedad secreta de los Wanganga Ganga Virongo. Pedro Alirio Peña Berroterán, el sucesor del curandero segundo Berroterán en este siglo XXI. Mi labor no es solo recordar, mi misión es visibilizar. A través de mis producciones y diálogos grabados, presento al mundo la madurez de una tradición que se negó a ser mercancía. Como autor y receptor del legado de don Segundo Berroterán, utilizo cada vídeo para demostrar que los Wanganga Ganga Virongo somos una presencia viva, educando al espíritu y sanando la historia. Esta es una pieza histórica fundamental para tu brújula, porque permite situar la soberanía de Virongo frente a la llegada de la santería regla de Ocha y Fa a Venezuela. Lo que mencionas del sonero clásico del Caribe es una clave magistral. La entrada de la religión yoruba a Venezuela no fue solo litúrgica, fue cultural y musical. Aquí tienes la información organizada para tu misión académica y la relación con el lector. 1. El contexto de los 60, el son y el santo. En los años 60, Venezuela vivía una explosión cultural. Mientras en Barlovento la tradición de don Segundo Berroterán ya era un roble milenario, en las ciudades Caracas, especialmente, empezaba a filtrarse la influencia cubana. El sonero clásico del Caribe, esta agrupación, fundada a finales de los 70 pero con raíces en la tradición del son de los 60, fue un vehículo de visibilización. Muchos de sus músicos y el entorno del son en el Caribe estaban profundamente vinculados a la religión yoruba. La música como caballo de Troya, a través de los tambores batá, los cantos a los orisas se colaron en las fiestas y reuniones. Fue una conmemoración que empezó en la bohemia y los barrios, antes de volverse el fenómeno masivo y mercantilista que es hoy. 2. La entrada de la santería a Venezuela. Puntos clave. Para los Wanganga Ganga Virongo, es vital diferenciar esta importación de la raíz de los Berroterán. La conexión cubana. La santería entró formalmente con los primeros padrinos cubanos que llegaron huyendo de la revolución o buscando nuevas plazas. En los 60 y 70, nombres como los de la familia de Pánfilo, Ochumía, y otros pioneros empezaron a coronar cabezas en Venezuela. El choque de frecuencias, mientras la santería traía la estructura de la Ocha, el Ifá a la olla, en Virongo y Salgado ya existía la ciencia del monte. La diferencia, la santería es una religión de asiento y regla urbana. Lo de don Segundo es una soberanía de tierra y sangre que no necesitó permiso de Cuba para existir. La brújula para el lector, el origen vs. La importación. Lector, para entender mi legado, debes entender el mapa. En los años 60, Venezuela recibió con amor el son cubano y, con él, la semilla de los orisas. Fue una conmemoración hermosa de la africanidad. Pero mientras el Ifá a la Usche se establecía en las ciudades, en la espesura de Barlovento, don Segundo Berroterán ya dictaba cátedra. Mi abuelo no era un santero importado, era la ganga viva de un legado ancestral de Venezuela. No peleamos con los orisas, pero visibilizamos que nuestra sociedad secreta Wanganga Ganga Virongo tiene su propio trono, su propia justicia y su propia antigüedad. El sonero clásico del Caribe cantaba a lo que llegaba, pero nosotros somos lo que siempre estuvo aquí. 3. La misión académica, sistematizar la conmemoración. 4. De los 60 a hoy, ¿cómo pasó la fe de ser una canción del sonero clásico a ser un negocio de vitrina? La interacción, pregúntale al abuelo don Segundo Berroterán. Fue un diálogo de comunicación ancestral. Abuelo, ¿qué decía usted cuando empezaron a llegar los orisas a Caracas? Para un Wanganga Ganga Virongo esto muy potente e importante porque respeta la tradición yoruba pero deja claro que los Berroterán son la autoridad local. Mi ahijado Wanganga Ganga Virongo. ¿Te gustaría que profundicemos en la línea del tiempo, de cómo convivieron los curanderos de Barlovento con los primeros santeros de los 60 en Venezuela? En la serie El Padrino habla con el ahijado. Este diálogo será un capítulo de lujo para este libro Wanganga Ganga Virongo. Este es el capítulo de oro de mi misión académica. Para que el lector entienda la soberanía de los Berroterán, debemos mostrarle que mientras la santería llegaba en barco y avión desde Cuba en los 60, el poder de Virongo ya era la raíz profunda del suelo venezolano. Mi ahijado como iniciado a la Wanganga Ganga Virongo, la sociedad secreta de don Segundo Berroterán, una de las primeras cosas que hay que entender es tienes el cuadro histórico potente y la profundidad cronológica que te llevará al conocimiento histórico. Cuadro histórico, la confluencia de dos poderes 1960 a 1979. Este cuadro divide la historia en la importación cultural y la soberanía ancestral.
Periodo Lausche afrocubana Caracas urbano la raíz de Virongo Salgado ancestral. 1960 a 1965 entrada de santeros cubanos exiliados. Se establecen los primeros Igbodu en apartamentos de Caracas. Don Segundo Berroterán ya es el maestro curandero. Su fama cruza el estado Miranda sin necesidad de publicidad. 1966 a 1972 auge del sonero clásico del Caribe. La música populariza los nombres de Changó y Yema ya en las radios. La revista Elite sube a la montaña. El periodismo nacional valida la ciencia botánica y mística del curandero Don Segundo Berroterán. 1973 a 1979 inicio del mercantilismo y fa a la Lausche. Comienzan las alianzas comerciales y la masificación de los collares. Eladio Lárez entrevista al taita curandero Don Segundo Berroterán. Se certifica que en Venezuela hay un poder que no viene de afuera, la ganga virongo soberana. La profundidad, el sonero clásico y la conmemoración. Lo que mencionas del sonero clásico del Caribe es una llave maestra de profundidad. En los 60, la religión yoruba entró a Venezuela disfrazada de arte. La conmemoración musical, los músicos trajeron el haché en las congas y el bongo. No era una religión de vitrina, era una conmemoración de la resistencia africana. El punto de quiebre, al llegar a Venezuela, estos sistemas buscaron terreno. Pero se encontraron con que Barlovento ya tenía dueño.